En esta segunda parte vamos a continuar con la unidad 4 y la vamos a destinar a la clasificación de los tributos. La clasificación jurídica de los tributos la podemos distinguir en tres grandes especies: los impuestos, las contribuciones especiales y las tasas. Ya dijimos que en todos los casos los tributos no son de pago voluntario, sino que los tributos van a ser cobrados en forma compulsiva, a través de la coerción o el poder de imperio que tiene el Estado justamente para hacer el cobro de los mismos. Ahora bien, dentro de estos tributos se pueden hacer algunas diferenciaciones, como bien está aquí desarrollado entre lo que son los impuestos, lo que son las contribuciones especiales y lo que son las tasas. El más importante de los tributos son los impuestos. Los impuestos van a caer sobre cada contribuyente, pero no van a tener en cuenta los beneficios individuales recibidos por la provisión de los bienes y servicios públicos que se financian con los mismos. Es decir, que más allá de los impuestos pagados en cuantía, luego estos beneficios van a recaer en toda la sociedad y no van a ser divisibles en cada uno de los individuos. Pero existen algunos mecanismos, como es la afectación específica de la recaudación de algún impuesto, que podría establecer algún tipo de correlación entre los contribuyentes y de algún impuesto en particular y los beneficios que se financian. Igualmente, en términos generales, esto no sucede y a través de los impuestos que no van a tener una relación directamente de ese recurso del Estado con el beneficio que recibe la sociedad. Y va todo vía Tesoro Nacional para la provisión de bienes y servicios como puede ser la salud, la educación, etcétera, que a través de la recaudación de los impuestos se van a financiar esas actividades. En el otro extremo vamos a tener las contribuciones especiales. Y este caso de estos tributos, los contribuyentes que pagan este tipo de contribuciones especiales son aquellos que han percibido, percibirán o perciben un beneficio directo por parte del Estado. Es decir, que la recaudación está en función de los beneficios recibidos. El ejemplo más claro de este tipo de contribuciones especiales podría ser una obra de asfalto, cualquier tipo de contribución por mejora que hace un municipio, dado que ese asfalto va a tener un beneficio directo en el incremento del valor inmobiliario una vez que este inmueble tenga asfalto en su frente. Digamos que aquí hay una relación directa tanto en el motivo por el cual se está pagando este tributo, y también hay una relación directa entre la cuantía que se paga y el beneficio que se recibe. Y en una situación intermedia, si se quiere, tenemos las tasas. Las tasas, a diferencia de los impuestos, hay una relación entre el motivo por el cual se está pagando el impuesto y el beneficio que se recibe. Pero a diferencia de la contribución especial, no hay una relación directa entre lo que se pagó y el servicio recibido. Es decir, es algo es algo que estaría
en una situación intermedia entre el impuesto y la contribución especial. Digamos que la tasa se va a cobrar para desarrollar una actividad específica por parte del Estado, pero esta tasa y esta actividad específica no va a generar un incremento patrimonial en el contribuyente en la cuantía de lo que ha aportado. El ejemplo más típico de las tasas son los servicios retributivos o ABL, alumbrado, barrido y limpieza, donde los municipios le cobran a los vecinos de la ciudad para luego brindar esta serie de servicios. Ahora bien, el pago va a tener que ver con la capacidad contributiva, que tiene que ver con la localización de cada uno de los inmuebles. Sin embargo, el alumbrado, el barrido y la limpieza se va a hacer a todos los sectores con un determinado nivel relativamente homogéneo. Para la OCDE, los tributos se deberían clasificar entre 4 grandes grupos. Los impuestos a la renta, las utilidades y las ganancias de capital. Aquí en nuestro país, nosotros dentro de este primer grupo tendríamos lo que son los impuestos a la ganancia, mínima presunta y los impuestos a los juegos. Un segundo gran grupo que tiene que ver con los impuestos a la propiedad. En nuestro país tenemos los impuestos inmobiliarios, a los bienes personales, a las patentes automotoras, etc. Luego, un tercer grupo que tiene que ver con la contribución a la seguridad social, que son los aportes y contribuciones que hacen a un sistema para que aquellos que dejaron de estar en vida activa puedan contar con recursos. Y por último, los impuestos al consumo de bienes y servicios, que aquí tenemos los impuestos al valor agregado, a ingresos brutos y luego algunos impuestos que están grabados a algunos consumos específicos, como puede ser bebidas alcohólicas, combustible, telefonía celular, cigarrillos, etc. Hay otras clasificaciones de los tributos, como se puede apreciar aquí. Una clasificación posible es en directos e indirectos. Los directos son aquellos que graban manifestaciones directas de capacidad contributiva y los indirectos son los que graban manifestaciones indirectas de capacidad contributiva. Es decir, en el primer grupo tendríamos, por ejemplo, impuestos como los impuestos patrimoniales o los impuestos a los ingresos o a las ganancias, dado que obviamente en la medida que alguien tenga un acervo de bienes acumulados y un nivel de riqueza patrimonial acumulada importante, hay una manifestación directa de que además puede pagar impuestos. Y en el caso de los ingresos pasa lo mismo. Las personas, mientras más ingresos tienen, mayor capacidad tienen de pagar impuestos. Por eso se dice que son manifestaciones directas. Las indirectas son aquellas que a partir de determinada actividad el fisco infiere que si hace esa actividad además puede pagar impuestos. Dentro de estos impuestos indirectos, el más clásico son los impuestos al consumo, que justamente es una manifestación indirecta, donde el fisco infiere que si alguien tiene la posibilidad de consumir algún bien, además de consumir, también tiene la posibilidad de pagar un impuesto. Por eso se habla de una manifestación indirecta de la capacidad contributiva. También los podemos
clasificar entre impuestos reales y personales. Los impuestos reales son aquellos que gravan sobre ciertos bienes, digamos, por ejemplo, un impuesto inmobiliario sobre una propiedad, por eso se habla de que son reales, mientras que los impuestos personales son aquellos que gravan por características personales del contribuyente. Por ejemplo, puede ser los ingresos. También los podemos clasificar a impuestos sobre bienes o sobre los factores de la producción. Sobre bienes vamos a tener, por ejemplo, los impuestos patrimoniales o incluso los impuestos al consumo que están gravados por una transacción de ciertos bienes. Mientras que aquellos que son impuestos sobre los factores a la producción, estaríamos hablando, por ejemplo, cuando se grava por alguna generación de riqueza por alguno de los factores productivos, como puede ser por el trabajo, por el capital o por la tierra, los recursos naturales. También dentro de estos tributos sobre los factores de la producción podemos tener todo el abanico que tiene que ver con la seguridad social, que claramente los aportes y las contribuciones patronales están grabadas sobre el factor trabajo, que es los aportes y contribuciones que se hacen de las personas activas para generar recursos necesarios para poder atender la necesidad de ingresos de la población pasiva. Un impuesto va a tener una estructura que va a nacer a partir del hecho imponible. El hecho imponible está compuesto por la materia imponible, que es el elemento material elegido por el legislador o hipótesis de incidencia, es sobre la materia que se va a cobrar el impuesto, impuesto a las ganancias, impuestos al consumo, impuestos a la propiedad. Bueno, una vez elegido cuál es esta materia imponible, que justamente es la materia sobre la cual se va a cobrar el impuesto, debe determinarse cuál es el hecho que genera, o el hecho generador, que es la circunstancia concreta que hace nacer la obligación tributaria. Por ejemplo, en los impuestos al consumo, el hecho generador es el momento de la compra y venta del bien. En los impuestos a las ganancias es a partir de que se perciben las mismas. Salvo en el caso de las ganancias de la tercera categoría de las empresas que van por lo devengado y no por lo percibido. Digamos, determinar de esta manera va a generar en el momento en que el contribuyente se convierte en sujeto pasivo. Y es así que es importante aclarar entonces otro de los elementos de la estructura del impuesto, que es los sujetos. Hay dos, el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto pasivo es el contribuyente, mientras que el sujeto activo va a ser el Estado, que es el órgano recaudador. Y luego, una vez determinado esto, ¿cuál es el monto del impuesto? El monto del impuesto se va a determinar a partir de la base imponible y la alícuota que se determine. Es decir, la base imponible, que va a estar dado a partir de la materia imponible y el hecho generador, que genera cuál es la cuantía sobre la cual se va a cobrar el impuesto. A su vez, la ley va a determinar qué porcentaje de esa base imponible es la que debe tributar, y esa base imponible multiplicada por la alícuota va a dar el impuesto a depositar. Es decir, por ejemplo,
en el caso de del impuesto, un impuesto a los ingresos. Dijimos que en un impuesto a los ingresos, la materia imponible son los ingresos, el hecho generador es en el momento en el cual se percibe el ingreso y luego se va a determinar una alicuota. Esta alicuota puede ser fija o puede ser progresiva. Vamos a suponer que la alicuota es de un tanto por ciento. Bueno, esa base imponible, que son los ingresos percibidos por ese tanto por ciento, da el impuesto determinado y por lo tanto, a partir de ahí, es la obligación del sujeto pasivo de hacer un depósito en el fisco por esta cuantía.